la destitución de Juan Manuel Rodríguez y por supuesto en el debut en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas de Javier Vidales. Oímos al nuevo técnico de Las Palmas. No, lo que está muy claro es que las cosas no se estaban haciendo mal. Lo que pasa es que el fútbol muchas veces te paran que el buen trabajo a lo mejor no te traiga resultados nada más, ¿no? Estos son los 11 jugadores que tenía también Juan Manuel, ¿no? Perdón, no Los pueden 11 pasar de aquí. no No pueden pasar de aquí. Las palabras de Javier Vidales. Javier, por favor, estamos aquí en directo para la televisión canaria. ¿Qué les has dicho a tus jugadores, a tu nuevo equipo? Bueno, pues que tenemos que defender con muchísima intensidad y luego con la pelota tenemos que estar tranquilos, jugar al fútbol porque tenemos capacidad de sobra como para poder hacerlo, ¿no? Pero que no podemos estar en ningún momento fuera del partido ni faltos de atención, nada más. Mucha suerte. Las palabras de Javier Vidales, Fran. Bueno, pues era el... Llega esa gran oportunidad para un entrenador, en este momento para el que os habla, como puede llegar para cualquiera de nosotros. Cuando te llega una gran oportunidad, lo más importante es que te pille preparado, como decimos, ¿no? Igual que al jugador, igual al entrenador, igual a todo el mundo. Esta pelota, la que Kiko Wolf un día le dio por llamarle la caprichosa, esta pelota fue con la que yo como entrenador en la Liga de Fútbol Profesional con la Unión Deportiva Las Palmas disputamos mi primer partido en Segunda División A contra el Celta de Vigo, en el Estadio Gran Canaria. Nosotros los entrenadores, cuando nos llega esa oportunidad, vuelvo a repetir, esa oportunidad no solamente para aprovecharla, no solamente es cuestión de que te pille preparado, sino que en ese momento tú tienes que hacerte una serie de preguntas. Cuando se da un cambio en un banquillo es evidente que suele ser lo más normal, como a mí me ha pasado cuando me han cesado y cuando he llegado a otros clubes, por ejemplo, cuando llego al banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas o cuando llego al banquillo del Sporting B cuando cesaron al Pito Abelardo, son dos situaciones donde, pues bueno, pues por lo que sea, los compañeros que estaban anteriormente, tanto Juan Manuel en Las Palmas como el Pito Abelardo en el Sporting B, pues estaban haciendo un grandísimo trabajo, pero esa caprichosa, pues por lo que fuera, no rodaba a favor de los intereses de sus equipos. Esto es así. En el fútbol siempre hay enfrentamientos donde dos equipos quieren ganar y solamente uno puede hacerlo. Cuando las situaciones dentro de la competición se van alargando en resultados negativos, aparece otra situación que es muy importante y que termina en la mente del jugador, pero también en su corazón. Y cuando se instala esa situación negativa tanto en el corazón como en las cabezas de los jugadores, por eso decimos que el fútbol no deja de ser un juego donde lo emocional es vital, pues a partir de ahí el jugador empieza como a hacerse más pequeño. Y nosotros los entrenadores lo que buscamos siempre es que el jugador entienda cómo puede llegar a recobrar ese momento donde su rendimiento fue máximo. Buscar las pistas necesarias como para llegar a ese momento. Esto podemos hacerlo a través de nuestra manera de hablar con nuestros jugadores, de intentar convencerles de que si alcanzaron este nivel ellos pueden volver a alcanzarlo. Todo eso podemos hacerlo a nivel de charlas, pero luego el fútbol es muy cruel, pero también es muy agradecido, pero es cruel y agradecido a la vez dentro del terreno de juego. Donde está la gran realidad del fútbol es en el terreno de juego. Entonces, yo en ese momento, 2007-2008, que me llega la gran oportunidad como entrenador, yo digo, en este momento yo voy a obsesionarme con aquello que quisiera dibujar con mi equipo. Pues no. Yo lo que pensé en ese momento fue buscar algo muy sencillo, que me diera como resultado el allanar el camino hacia la victoria para mis jugadores, porque las victorias iban a traernos un estado emocional totalmente contrario al que tenían en ese momento. Un estado emocional donde empezaran ellos a recobrar su autoestima dentro del juego y que a partir de recobrar su autoestima fueran capaces de encontrar su máximo rendimiento. No es más. Cuando hay máximos rendimientos de todos los jugadores, los equipos funcionan mucho mejor. Y por eso, desde que el árbitro hizo... Hay un problema por parte
Ahora explicaremos primero que se tire. Sí, porque va Marcos Márquez al lanzamiento. De nuevo puede ser el 10º del Pichichi de la categoría. Ahí vale el sevillano Marcos Márquez. ¡Gol! ¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! Marca Marcos Márquez. Engañó totalmente anotando. Se fue al lado derecho. Marcos Márquez por arriba y prácticamente por el centro hace el primero para la Unión Deportiva. Marca el matador del conjunto amarillo, el delantero, el Pichichi de la Liga Adelante, Marcos Márquez. Bueno, esto hará que llegue un poco la tranquilidad, ¿no? Y poner a tu público, a tu gente detrás de ti, animarte y sobre todo soltar un poco de la tranquilidad social, ¿no? La jugada que explicamos antes. Rubén pierde la marca de Marcos Márquez, ya se le había adelantado y ahí Marcos no pudo conectar y él no sabía ni dónde estaba. Lo primero que hizo fue meter las manos, ¿no? Y Rodrigo lo celebró todo el banquillo, lo celebró también todo el equipo reunido en torno a Marcos Márquez. Y sobre todo yo creo, Fran, que lo más importante es que también lo celebró por todo lo alto la grada, que necesita reconciliarse con el equipo, o mejor dicho, el equipo necesita reconciliarse con la grada. Un apunte, Javier Vidales, para que veamos la intensidad con la que está viviendo su debut al frente del banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Nada más marcar Marcos Márquez, en vez de celebrarlo con el resto de los miembros del banquillo, ha llamado a Sergio Suárez para indicarle que tiene que ser mucho más agresivo en el desborde desde la banda izquierda. En este primer partido inicié, que era lo que vos iba a comentar, con Roberto Santamaría en la portería. Hice un cambio de posiciones en relación a lo que venía haciendo Juan Manuel. Yo a Juanpa, que lo conocía muy bien del Salamanca, en vez de colocarlo de lateral, lo coloqué de central. Entendía que David García me iba a dar muchas más cosas en ataque, como así fue. En los primeros partidos participó mucho en esos contraataques largos, apareciendo por el lado contrario a donde habíamos robado la pelota, en jugadas muy importantes donde nos hicieron penaltis o incluso llegó a hacer goles en estrategias también. Entonces coloqué a David García de lateral derecho, que tenía más profundidad en el juego que Juanpa. A Juanpa lo coloqué por dentro, haciendo pareja con López Ramos, incluso con Samuel San José, y en el lateral izquierdo estaba Dani López. De los dos laterales, David García y Dani López, el más ofensivo por naturaleza era Dani López, con lo cual cuando estábamos en ataque yo me aseguraba un poquito con esta estructura y con las capacidades individuales de los jugadores de tener casi siempre tres jugadores que me vigilaban un poquito pues las contras del equipo rival, que eran los dos centrales más David García. Luego tenía un medio centro que era el escolta, diríamos, de toda la parte de ataque, que era Miguel García, que era un jugador que dominaba muy bien los espacios por detrás de los atacantes, te preparaba muy bien lo que era ese momento de pérdida, porque intervenía defendiendo muy bien hacia adelante, pero también era capaz de, si nos saltaban por fuera, de meterse entre los centrales. Era un jugador que tapaba muy bien los espacios importantes de los caminos cortos hacia nuestra portería. Luego por delante tenía dos jugadores puramente creativos y con un alma de ataque tremendo, como eran Naucet y Jorge Larena. Eran dos jugadores que jugaban por dentro en la construcción del juego, alimentando toda la parte de ataque. Luego dos jugadores muy abiertos en ataque, pero luego en defensa cerraban muy bien los pasillos interiores. Por el lado derecho era Pablo Sánchez y por el lado izquierdo Sergio Gemelo, y luego arriba en la punta de ataque, que era el futbolista para nosotros más importante tanto en ataque como en defensa, porque en defensa era vital, porque era el que marcaba toda nuestra acción defensiva en el bloque alto, que era Marcos Márquez. Este era el 11 con el que empecé contra el Celta de Vigo y que luego le dimos continuidad. Piensa con la bajada de espectadores, ¿no? Con la sensación de que hay mucho menos afluencia que otras veces, y hay que hablar en el campo, y hoy el equipo tiene muchas cosas que decir sobre el campo. La mejor solución a pasar este momento de crisis lo más rápido posible es sacar un resultado positivo para así estar un poco con mayor tranquilidad.
Veíamos sobreimpresionada ya la alineación de Unión Deportiva Las Palmas con Roberto Santamaría en portería, con Juanpa López Ramos, David García y Dani López en línea defensiva. Por delante estarían supuestamente Jorge y Miguel García, en las bandas Nauset y Pablo Sánchez. El enganche podría ser. Yo en ese momento, en vez de pararme a pensar lo difícil que podía ser entre el miércoles, el jueves, el viernes, crear dentro de las cabezas de mis jugadores un cambio radical en cuanto a ideas, no me paré a pensar en la dificultad. Me paré a pensar más que nada en lo que yo entendía que ese futbolista iba a entender de mi mensaje. En lo que yo entendía que ese futbolista iba a entender de mi mensaje. Es decir, en creer realmente en la inteligencia que ese jugador iba a tener para captar lo que yo pretendía que hiciera por bien del equipo el sábado. Bueno, recuerdo que ese miércoles hicimos un entrenamiento por la tarde, porque la situación esta se dio el miércoles por la mañana. Hicimos un entrenamiento el miércoles por la tarde, hicimos una doble sesión el jueves, hicimos luego otra sesión el viernes y luego ya el sábado tocaba el partido. Pero el jueves hicimos una doble sesión. Yo recuerdo que llegué con 4 sesiones de entrenamiento al partido del Celta. El tema fue cómo en esas sesiones colocar dentro de los entrenamientos las cosas que yo entendía que eran más importantes, dentro de que todo era importante, el mínimo detalle era importante, ¿no? Entonces, cómo yo podía colocar en una sesión aspectos ofensivos, como en otra podía colocar aspectos defensivos, y como en otra sesión yo podía tener el repaso para aquello que me había quedado un poquito más, pues bueno, en ese rincón de la mente donde te está diciendo tu subconsciente de que tienes que meter más la mano aquí porque es donde está la duda. Y la duda el sábado no puede existir porque la duda juega a favor del rival. Bueno, pues yo puedo deciros que ese comienzo en Segunda División A mío como entrenador contra el Celta, con la Unión Deportiva Las Palmas, fue un partido precioso, un partido con una victoria buenísima de 2-0. Rompimos esa dinámica que traía el Celta de Vigo, rompimos la propia dinámica nuestra. Y el equipo hizo un partido pletórico en todas las fases del juego, pero sobre todo que el hecho de pedirle a los jugadores que defendieran en campo contrario, no que defendieran en un bloque medio, que los ataques fueran lo más rápidos posible. Yo no hablaba de 4 toques en cada jugada ni de 12 toques. Yo lo único que les decía es que cada jugada es como cada hijo que tenemos, aunque salga de la misma madre y se genere a través del mismo padre, no hay hijo igual, pues no hay jugada igual. Entonces unas jugadas serán de 4 toques porque el rival no nos habrá cerrado bien espacios para poder llegar con rapidez al área contraria, y otras jugadas pues tendrán que ser de 12 toques. ¿Eso quién lo decide? Vosotros, porque luego en el terreno de juego vais a estar viendo qué es lo que ocurre y vosotros iréis dando respuesta a todo ello. Pero vamos a partir de que vamos a intentar instalar el centro neurálgico de nuestras operaciones en campo contrario para atacar, pero también en campo contrario para defender. Eso sí, vamos a tener preparados unos mecanismos de defensa para cuando el equipo rival nos supere y tengamos que venirnos a un bloque bajo, pues tener una respuesta adecuada a ese momento también. Yo puedo deciros que esa confianza que yo tenía en los futbolistas, ¿de acuerdo? Esa confianza que tenía en la, diríamos que, calidad táctica que había adquirido a lo largo de muchos años en su trayectoria deportiva, esa confianza que yo tuve, ellos rápidamente la vieron y todo fluyó así. En las filas del Playa de Jaldía. Sí, ¿no? Y vecindario. Un entrenador que más años ha hecho unas buenas temporadas en la categoría. Y un hombre de fútbol
que vive por y para el fútbol y tiene ya su trabajo, su reconocimiento, ¿eh? Con este partido de la Liga Adelante y posteriormente de la Liga BBVA a las 9, el Fútbol Club Barcelona ante el Valencia. Vaya partidazo ese también, Manolo. Partido, sí. Ahora, para los equipos grandes empieza el Tourmalet, ¿no? Sí, empiezan los enfrentamientos directos entre todos. Esta semana el Barcelona y el Valencia, la semana que viene el Madrid. Pero bueno, lo que nos importa son los nuestros que están aquí y sacar el partido este adelante, lo que es lo más importante. Y de momento lo está sacando. Bueno, Saúl también lleva se lo reparten entre todos. Unos cuantos, ¿no? Y tendrá esa oportunidad el domingo si lo cree conveniente el entrenador. Yo no sé cómo lo verás tú, Manolo, también Frank. Salomón Rondón es otro de los jugadores que debutó con la Unión Deportiva Las Palmas aquí en el estadio de Gran Canaria. Dejó una muy buena imagen y nunca más se ha vuelto a ver, ¿eh? Atención al balón para Marcos Márquez, no está fuera de juego. Marcos Márquez. Hay saque de esquina, se cruzó bien. 7 los empates que ha cosechado en las 14 jornadas el Celta de Vigo y por eso no está más arriba en la tabla clasificatoria. Muchos lesionados también en el comienzo de liga también y muchos jugadores que ya venían con lesiones, arrastrando lesiones graves como Viña, que puede ser un jugador importante en la creación de este equipo. El balón arriba para Pablo Sánchez, que va a evitar que se pierda por línea de fondo. La toca ahí bien para Nauset Alemán, el centro de Nauset. Balón para el conjunto amarillo, de nuevo David García. Después de la llegada de Claudio, le reclama celeridad a David García. Es que si la Unión Deportiva también entra en el juego de dormir el partido, bueno, podemos estar aquí hasta mañana para que veamos un poquito de fútbol, ¿eh? Ojo Sergio Suárez ayudó de la mano, dice el colegiado. Y después disparó y puede verlo Sánchez. Bola que será de nuevo para la Unión Deportiva Las Palmas. Parece que tiene un poco más de prisa el Celta ahora. También hay que... Y a medida que se vayan declarando los minutos, pues más todavía. Hay que jugar un poco también con eso, pero hay que intentar hacerle daño. Hay que intentar hacerle daño, intentar hacer el segundo gol que nos puede dar un margen de tranquilidad. Votando en línea ofensiva a la Unión Deportiva Las Palmas, eso no le gusta al público. Mientras tanto, Dani López tocaba para Sergio Suárez, bien de primera para Jorge Larena que intenta irse ahí de Ortiz. Jorge Larena llega a la línea de fondo y se quedará, estará comiendo dedos ya. Muñón está ya rascando ahí. Ya, por eso. Miguel García con Pablo Sánchez, se va bien. Ahí está el gaditano yéndose hacia adentro. Pablo Sánchez buscando la diagonal. No llegó Sergio Suárez. Roberto Trasorra. Disparo desde lejana distancia sin problemas para Roberto Santamaría. Hizo con el esférico el Pamplonica de Unión Deportiva Las Palmas. Juega Jorge con Miguel García. Atrás el del Puerto, el de Jerez. López Ramos tocando Miguel García. De nuevo en banda derecha David García que se incorpora. Intentaba buscar, se le quedó un poquito larga a Pablo Sánchez. Eso dio pie a que Ariel Rosada impulsase el balón a saque lateral. Pues parece que Javier Vidales de momento va a aguantar el cambio de Saúl. Saúl se ha vuelto a poner el abrigo en la parte de arriba del chándal y con quien dialoga ahora es con David González. Sí, puede ser también dependiendo de cómo esté el Nauset, ¿no? Puede ser David González perfectamente. Atención a Pablo Sánchez, Sergio Suárez no llega. El balón que lo juega López Ramos con Miguel García. López Ramos se viene al costado izquierdo buscando el zapatazo arriba con Sergio Suárez. La pared que la intentaba buscar Sergio Suárez, reclamaba abierto. Y atentos porque Borja Viña debuta esta temporada con el Celta de Vigo después de una lesión que le ha tenido prácticamente apartado de los terrenos de juego pues 2 años. Sí. Ya fue convocado y tuvo, no sé si tuvo algún minuto con la Real Sociedad la pasada semana, pero no jugó, debuta hoy. Ajá. Pero lo cierto es que es un jugador muy importante para el esquema de Pepe Murcia. Hay que recordar que fue internacional incluso cuando el año en el que descendió al Celta de Vigo. Sí, fue a jugar fuera el año pasado en Inglaterra y tuvo una lesión grave. Pablo Sánchez, que bien, con clase, Darino, fuera. El balón rozó la parte superior del travesaño en el intento de volea de Ciro Darino. ¡Qué clase! ¿Cómo venía comportándose el equipo hasta ahora o desde dónde
buscaban, por ejemplo, defender, desde dónde buscaban defender. Bueno, pues con Juan Manuel el equipo se plantaba en un bloque medio, con una estructura más o menos de 1-4-2-3-1, de un 4-4-2 en momentos determinados. Era la estructura que tenían en un bloque medio. Entonces yo digo, bueno, pues ¿qué cosas yo puedo generar en el contexto del juego para recobrar, vuelvo a repetir, el mejor nivel de nuestros jugadores? Entonces empecé por pensar desde dónde vamos a atacar y desde dónde vamos a defender. Descarté el bloque medio y me fui a un bloque alto en presión cuando no teníamos la pelota, en un pressing total en campo rival, ante la primera salida del rival, incluso ante la pérdida nuestra de balón, instalar el equipo propio en un bloque alto y, en caso de que el rival no saliera, huir del bloque medio e irme a un bloque bajo. En el bloque bajo me permitía defender por densidad, y en ese momento necesitábamos muchas ayudas porque individualmente no estábamos en el mejor momento ni para defender, y en el bloque alto me permitía escapar de esa sensación de debilidad, porque por el simple hecho de ir a apretar cada balón, el jugador, esa energía que metía en el aspecto físico sin tener todavía la pelota, ese esfuerzo sí lo hacía con la intensidad necesaria, pero sobre todo liberado mentalmente de la responsabilidad que teníamos con la pelota. Entonces por eso decidí instalar el equipo defensivamente en un bloque alto, presionando arriba del todo, y en caso de que no salieran, no pararme en un bloque medio, irme a un bloque bajo para buscar densidad defensiva. Y a partir de ahí buscar transiciones muy rápidas. En el bloque medio yo entendía de que mis jugadores tenían que tomar constantemente muy buenas decisiones, porque estás dejando las espaldas descubiertas, y a nada que cometas errores de no apretar bien el balón y que la línea defensiva no interprete bien lo que está ocurriendo por delante de ellos, pues al final, ley de Murphy, lo que hoy está saliéndonos mal puede salir todavía peor. Entonces por eso decidí que las mentes de mis jugadores no tuvieran demasiados problemas. Entonces por eso me fui a un bloque alto, un bloque bajo. Esta categoría, un equipo que está hecho con muy buenos futbolistas para intentar ascender, y sobre todo un equipo que en el inicio estaba muy dubitativo en defensa, y en cuanto ha ganado un poco la tranquilidad ahí, pues el equipo ha mejorado mucho. Ojo al primer disparo de Unión Deportiva Las Palmas en el error de la saga. Vemos, Manolo, las primeras variaciones tácticas del nuevo técnico de Javier Vidales, colocando en banda derecha, sobre todo, atención, ahí lo intenta Sergio Suárez, estaba en posición antirreglamentaria Marcos Márquez, notario. Que mantiene una línea muy regular, la mejor que se puede decir de él es que es un jugador muy regular. El balón que lo intenta buscar Pablo Sánchez, se va al piso, dice el colegiado que no hay nada, reclamaba parte del sector norte del estadio de Gran Canaria. Al final el balón que lo saca arriba de nuevo la Unión Deportiva Las Palmas, el choque con Rubén González de Sergio Suárez, sacó arriba de nuevo Edu Moya buscando el balón a Óscar Díaz, recupera la Unión Deportiva Las Palmas, juega por mediación de Jorge con Sergio Suárez se va hacia adentro, tiene abierto a Nauset Alemán, dice el colegiado que hubo falta de juego contra Zorra, se aburre una barbaridad. El balón de David García. Ahí él juega en una zona muy cómoda ahora, te engancha ahí detrás del punto, pero no tan atrás como jugaba aquí en Las Palmas en lo que era la creación. Atención que puede evitar el saque de esquina, lo evita en este caso Fajardo. Darle la vuelta al marcador, que ahora mismo favorece a la Unión Deportiva Las Palmas. Rodrigo, y en la cabeza a Marcos Márquez, que ya se reincorporó al terreno de juego. Rodrigo, te comentaba, si él ya tenía sus dudas, imagínate lo que podía haber visto el árbitro, ¿no? Qué clase David González que intentaba irse en el lado. Hay penalti, hay penalti favorable a la Unión Deportiva Las Palmas. Bien el colegiado. Da balón en las dos, además va con más ventaja que los jugadores de Las Palmas. Dani López con Saúl.
El asturiano, autor del segundo tanto. Marcos Márquez abrió la lata con el tanto de penalti en la primera. Peña atrás para Notario. Se va a crevar la raya si no lo remedia un milagro del Celta de Vigo. 11 partidos consecutivos sin perder. Intentaba llevarse la Saúl y falta sobre el que golpea arriba buscando a nadie porque la va a recuperar David García. Calientan 3 hombres por parte del Celta. No les debe de estar gustando cómo marchan las cosas a Pepe Murcia. Sí, no, porque ha perdido el mediocampo, no tiene el control del partido y Las Palmas ahí se ha ido haciendo fuerte con esas 2 líneas de 4 y el libre en medio. Se la intentaba llevar Ariel Rodríguez. De trabajar en un bloque alto o en un bloque bajo, ¿qué se iban a dar? Transiciones. Cuando estaba en un bloque bajo eran transiciones largas, es decir, con muchos metros a recorrer, y ahí lo que hicimos fue trabajar en esos días lo que era el contraataque. Si nosotros robábamos el lado derecho, habíamos preparado para romper la estructura defensiva en la transición ataque-defensa del equipo rival por el lado contrario. Si recuperábamos en el lado derecho, asaltábamos por el lado izquierdo. Si recuperábamos por el lado izquierdo, asaltábamos por el lado derecho. Pero todo con mucha rapidez. Si defendíamos con el bloque alto, entendíamos que teníamos que atacar los espacios de manera rápida, es decir, recuperar y mirar hacia adelante de manera inmediata para terminar jugadas también. No queríamos jugadas elaboradas muy largas y dar pie a que volviera otra vez a salir esa mala emoción que teníamos acumulada dentro a través de los fallos. ¿Qué buscaba con todo esto? Pues simplificar. Si las cosas no nos están saliendo bien, tenemos que buscar seguridad, y la seguridad llega a través de hacer cosas sencillas. El Celta, balón arriba de Micho, intentaba buscar de nuevo la frontal del área, indecisión de nuevo en la saga, nerviosismo por doquier en López Ramos y Juanpa, una pareja inédita en el centro de la saga de Unión Deportiva Las Palmas, y ni siquiera un suplente defensa, salvo Amaral, si lo quieren poner como defensa. Atención, Pablo Sánchez busca el centro, el segundo palo, el cabezazo, fuera. El colegiado castellano Lorela perdió a Nauset Alemán, que vuelve también después de su inactividad. El balón para Jorge Larena. Jorge Larena intenta buscar ya a Marcos Márquez. Se va bien Jorge Larena. Cambia la orientación del juego para Pablo Sánchez. Pablo Sánchez que ingresa en el área. Pablo Sánchez se frena, busca el centro. Tapó Peña y posterior. No es al uso aquí en el Estadio Gran Canaria, ¿no? Notario que ponía el balón arriba. Sacó la Unión Deportiva Las Palmas. Miguel García con Dani López. Buscando el pase arriba para Marcos Márquez. La toca bien para Jorge. Juega la Unión Deportiva Las Palmas. El balón que lo buscaba Pablo Sánchez. Frena Jorge. Pone el centro arriba. Muy pasado. Se pierde por línea de fondo. Jorge que yo... Nauset intentaba prolongar. Se hace un auténtico barullo ahí prácticamente en 10 metros. Miguel García arriba. Reclamaba falta. Descongestiona Jorge Larena para López Ramos. López Ramos buscando de nuevo a Sergio Suárez. Por dentro recibe de nuevo Jorge Larena. Espalda Dani López. Ya se desdobla también Sergio Suárez, que es el que recibe. Sergio Suárez intenta llegar a la línea de fondo emparejado con Edu Moya, el ex del Club Deportivo Tenerife. Balón que se lo intentaba llevar Sergio Suárez. Al final no pudo hacer. La pelota pasa a manos de Nauset, de Jorge o de Pablo y Sergio. Ahí se imprime otro ritmo del partido. No, está claro que el único equipo que está proponiendo algo ahora mismo sobre el terreno de juego es la Unión Deportiva Las Palmas. Jorge perfecto en el pase para Pablo Sánchez, y es que le ha liberado. El cambio de Javier Vidales haya sido David González. De momento el partido transcurre por estos derroteros que estamos viendo, y sobre todo pues la Unión Deportiva Las Palmas domina en el marcador, que es lo importante de momento para el conjunto de Vidales. Juega Sergio Suárez con David González. Toca para Jorge. Jorge se aproxima, arma el disparo. Mal. Finalmente la jornada dentro de la Liga Adelante. En esta jornada de sábado, en donde todavía nos queda ese plato exquisito, el que van a dilucidar en la Liga BBVA el Fútbol Club Barcelona y el Valencia Club de Fútbol. Balón que juega Peña para el Celta de Vigo. Se anticipa de nuevo David García. Le cae el balón a Marcos Márquez. Se entretuvo Marcos Márquez. David González tiene abierto a David García. Recibe David García busca de nuevo
en quién asociarse. Busca Pablo Sánchez se la lleva. Pablo Sánchez que ingresa en el área con Peña. Pablo Sánchez el disparo notario. Pablo Sánchez de nuevo. Falta. Después del mal control, haga una cobertura perfecta. Muy buen trabajo hace este jugador, O sea, ahí cubre mucho campo, tiene mucho nervio y un jugador que ahí es importante a la hora de robar. Marcos Márquez con Ciro Darino. Viene el balón en largo para Pablo Sánchez. No va a podérsela llevar el gaditano. Precisó en el pase. Y eso abortó la sorpresa al contraataque de la Unión Deportiva Las Palmas. Balón para David González. Juega Las Palmas por mediación de Marcos Márquez. Dani López. Marcos Márquez se va. El sevillano se va hacia adentro. El sevillano puede llegar al tercero. Ahí va Marcos Márquez. Se le anticipó el balón. Jugó al partido. Sumaría 18 puntos la Unión Deportiva Las Palmas. Se quedaría tan solo uno del Celta de Vigo, que a pesar, insisto, de llevar 11 jornadas consecutivas sin perder, pues está ahí cerca de las posiciones bajas. El Zaragoza, que poquito a poco también se va metiendo en el partido, igual a 2 en la Romareda. Había adelantado al conjunto Sense. Más cosas donde yo hice hincapié en esas 3 sesiones de entrenamiento de cara al Celta de Vigo, además de instalar el equipo en bloque alto, trabajar bien la presión, trabajar muy bien la presión, trabajar los contraataques también desde el bloque bajo, fue lo que hice, y luego el balón parado. Incidí mucho en el tema del balón parado. Llega el partido contra el Celta de Vigo y fue lo que ocurrió. Un equipo que venía con muy buenos resultados, se vio sorprendido porque esperaba que a lo mejor la Unión Deportiva Las Palmas seguirá defendiendo en un bloque medio o en un bloque bajo. Todo lo contrario, fuimos a defendernos en un bloque alto. Esto les sorprendió de tal manera que conseguimos pues un resultado que fue maravilloso, que fue un 2-0, y fue algo que provocó un reinicio otra vez de un reencuentro que era vital para salir de la situación que teníamos, que era volver a ser amigos, la afición con el equipo. A partir de ahí nos vamos a un partido fuera de casa, en Alicante, contra el Hércules, volvimos a ganar, y luego nos llega otro partido contra el Albacete, donde pudimos otra vez ganar. Hasta el sistema, pero así ha salido mejor. Atención, David González en el lanzamiento de esquina, la toca en corto para Pablo Sánchez. Bien Pablo Sánchez, busca el centro, la jugada enseguida, golazo. Gol de Saúl el asturiano, que escancia la sidra para hacer el segundo para la Unión Deportiva Las Palmas. La jugada ensayada, el lanzamiento de David González, se reviró Pablo Sánchez, la tocó perfectamente para Saúl, que hace el tercero en su cuenta. Tiene dinamita el asturiano, hace el segundo para la Unión Deportiva. Decíamos que este hombre vive por y para el gol, y no se le puede dar la mínima oportunidad de poner el pie en funcionamiento, porque es un asesino del área. Qué bonita la jugada de Pizarra, Qué bonita la jugada de Pizarra. Mira que es difícil ver una jugada de estas características en el fútbol profesional, pero la Unión Deportiva Las Palmas la ha salido de lujo. Sí, también el defensa deja ganar. Comentaba antes que el mundo del fútbol tiene estas cosas. Es una semana convulsa, difícil. Se acabó. Pero lo más importante es que se ha acabado con una victoria y se calma todo. 2-0 ganó la Unión Deportiva Las Palmas. Los goles de Marcos Márquez y de Saúl dan un triunfo muy importante al conjunto amarillo, Rodrigo, que hace que, bueno, pues el aficionado, ni frío ni calor. Bueno, frío sí que hace ahí debajo, pero lo cierto es que para lo que se presumía, si hubiera habido un mal resultado, ¿no? Los jugadores del Celta de Vigo que de momento se están... ¿Cuál es mi mensaje? Que cuando uno separa lo más importante de lo menos importante, y esto no quiere decir que haya algo que no tengamos que trabajar con el equipo, todo lo tenemos que trabajar con nuestros equipos, con nuestros jugadores, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos poco tiempo, tenemos que ir a los aspectos troncales, para que una vez que los aspectos troncales ya los hemos dejado instaurados en las mentes de nuestros jugadores, empezar a
a crear las ramificaciones de esos aspectos troncales. Y a partir de ahí todo va a fluir, todo va a fluir. Esto es lo que quería comentaros, además de deciros de que para el mundo del entrenador, para mí en ese momento como entrenador, fijaros que nos estábamos jugando pues la continuidad de un club, no nos estábamos jugando un montón de millones de euros aquella temporada, nos estábamos jugando la continuidad de un club, la historia de un club, porque si hubiéramos descendido, pues aquello se hubiera muerto. Seguramente que se hubiera muerto, porque por segunda vez consecutiva haber descendido a Segunda División B hubiera sido pues un destrozo para el club a nivel económico. Bueno, pues tengo que deciros que por mucho que tú como entrenador, vuelvo a repetir, confíes en los jugadores, tengas muy claras las cosas que tienes que trabajar con ellos en relación a sus capacidades para encontrar el modelo de juego adecuado, el sistema de juego adecuado, es decir, el contexto adecuado para que ellos fluyan y a través de ese emerger de sus capacidades, ¿de acuerdo?, lleguen los resultados. Además de todo eso, hay algo que yo creo que va con las personas y es el liderazgo. Y el liderazgo muchas veces podemos pensar de que viene a través de cómo es una persona desde que era un niño, por las dificultades que pasó, porque lo difícil lo vuelve fácil, porque lo que parece que no tiene solución siempre le encuentra una vía para poder arreglarlo, ¿de acuerdo?, porque afronta lo que otros evitan, ¿de acuerdo? No solamente por naturaleza uno puede ser líder, sino que también uno se puede educar para ser líder. Y educar para ser líder tiene que ser de manera interior, tiene que ser primero con uno mismo, tiene que ser intentando ser el líder de la propia vida de uno mismo, para luego poder liderar grupos. Termino diciendo, un entrenador nunca tiene controlado lo que tiene alrededor, porque lo que tiene alrededor siempre son grupos muy grandes, es decir, 25 futbolistas, es decir, 50 ojos, más todos los ojos de los entornos directos que tiene cada futbolista, una directiva que puede ser de 10, de 15, de 20 integrantes, un cuerpo técnico que puede ser de 5, de 8, de 12 personas. Todos esos grupos, la prensa, la afición, todos esos grupos están controlándote a ti. Nosotros los entrenadores es imposible que tengamos controlado cualquier rincón de esos grupos. Es imposible. Lo que tenemos que intentar por todos los medios es ser un líder del grupo que realmente nosotros podemos ser, que es del grupo de los jugadores y del cuerpo técnico. Y luego con el resto de grupos, directiva, medios de comunicación, tenemos que buscar la manera de convivir de la manera más sana con ellos. ¿Por qué? Porque toda lucha innecesaria con estos otros grupos perjudica al grupo que luego realmente es el que defiende los objetivos de todos, de afición, de directiva, de cuerpo técnico, que son los jugadores que saltan al terreno de juego, los jugadores que en ese 105/68 defienden los intereses no solamente del entrenador, sino sobre todo los intereses de un club, de una empresa. Bueno, un abrazo, espero que os haya gustado.